marzo de la Conferencia Política Federal del Partido Comunista de España, que se va a celebrar el día 23 de junio. Aunque los documentos digan el 23 y 24 de junio, finalmente la conferencia será solamente el 23 de junio. Con un mitin previo, el día 22 de junio, en el que participará el secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella, y el secretario general del Partido Comunista portugués, Jerónimo de Sousa, en Madrid. La semana anterior hay un mitin en Lisboa de las mismas características, con la idea de reforzar los lazos de unión, de relación entre los dos partidos comunistas de la península ibérica, en función de una reunión que tuvimos el otro día y que constató pues, la gran aproximación que hay en cuanto a análisis y propuestas políticas en este contexto de crisis del capitalismo y en este modelo de Unión Europea, que es la que está haciendo que se pongan en marcha las políticas neoliberales que estamos sufriendo. La conferencia política del Partido Comunista de España se va a celebrar unos meses antes de la 10ª Asamblea Federal de Izquierda Unida. No obstante, hace 4 años, también en el mes de junio, el PCE hizo una conferencia preparatoria de lo que luego sería la 9ª Asamblea Federal de IRU, en la que conseguimos hegemonizar la política en torno al documento de Por una Izquierda Unida anticapitalista, republicana y federal, que fue el documento que aglutinó el conjunto del debate y el documento en el que, debido al apoyo que se había tenido por abajo, se encazaron los otros dos documentos y las enmiendas que venían de la base al final fueron al documento llamado Documento de los 100 de Por una Izquierda Unida anticapitalista, republicana y federal, que al final consiguió encarnarse en una nueva dirección y en un nuevo coordinador concretado en la figura de Cayo Lara, que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Una situación de la que veníamos pues bastante infumable en Izquierda Unida, una Izquierda Unida que estaba a la mínima expresión, que en la elección del 2008 se quedó en 2 diputados, uno de ellos de Iniciativa per Catalunya, cuando el anterior coordinador había partido una Izquierda Unida con 8, ya estaba una Izquierda Unida con un diputado, y una Izquierda Unida donde la subalternidad al proyecto que representaba Zapatero era la tónica diaria y común. Y a partir de esa 9ª Asamblea Federal, el discurso alternativo fue el que se abrió paso. Porque cuando hablamos en Izquierda Unida de que apostamos por un proyecto anticapitalista, no estamos haciendo retórica ideológica de cara a contentar las bases para que luego las direcciones, en el ámbito orgánico, en el ámbito institucional, actúen de manera diferente a lo que dicen los documentos que hemos aprobado en la Asamblea. Es decir, que tiene sus consecuencias decir que apostamos por una izquierda anticapitalista, tiene sus consecuencias. Y debe de tenerla porque el laicismo carrillista que se dio en los primeros años de la transición, de decir que por un lado iban los documentos teóricos, los documentos, el programa político del partido, pero por otro lado iban los programas electorales del partido, eso no vale. Eso no vale. Si tú no vas completando en los programas electorales los programas políticos, nunca caminas hacia el proyecto de sociedad que tú tienes fijado en tu congreso, en tu asamblea. Y esa era la idea de esa asamblea, una asamblea a partir de la cual a Izquierda Unida se le empezó a entender, la gente empezó a entender lo que decía Izquierda Unida. Izquierda Unida empezó a hablar de la crisis capitalista, la crisis que la paguen los que la han creado, la crisis no puedan pagarla a los trabajadores. Izquierda Unida convocó inmensas movilizaciones, 3 de ellas aquí en Andalucía, centralizadas en Sevilla, una el 1 de febrero del 2009, otra el 29 de noviembre del 2009 y otra el 26 de febrero de 2011. Inmensas las 3, junto a numerosas marchas por el empleo en diversas provincias, junto a encierros, junto a manifestaciones de todo tipo, junto a la participación de Izquierda Unida y el Partido Comunista en conjunto o de la mano de los sindicatos, y 2 manifestaciones también grandísimas, mucho más grandes de lo que esperaban los propios convocantes, en Madrid, que han hecho que Izquierda Unida sea la única fuerza política de carácter estatal con representación parlamentaria que haya movilizado a la gente, que haya movilizado a los trabajadores, que haya movilizado a sus electores
en contra de las consecuencias sociales de la crisis. Y a partir de ahí se fue formando la idea de que era posible empezar a construir la alternativa, de que era necesario derrotar el bipartidismo, porque el análisis que hacíamos es que el bipartidismo, en este caso PSOE-PP, en el caso griego Nueva Democracia PASOK, en el caso francés Unión con la mayoría presidencial Partido Socialista, en el caso alemán Partido Socialdemócrata CDU, el bipartidismo era la expresión política del neoliberalismo en Europa. Y por lo tanto nuestra batalla no era esa foto ficticia de toda la izquierda frente a la derecha, sino la idea era la lucha contra el bipartidismo como expresión política del neoliberalismo. Y así se han dado pasos muy importantes, en Grecia, por ejemplo, que ha sido el más espectacular, y en otros países, y en las encuestas, si no las estropeamos nosotros, en España, así indican que bajan Partido Popular y bajan Partido Socialista, con un aumento muy fuerte de Izquierda Unida tras los últimos procesos electorales. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque tras las elecciones autonómicas últimas, en las que tuvimos un aumento de votos espectacular en Andalucía, entendedme lo de espectacular, no estamos acostumbrados nosotros a doblar el número de diputados. Desde el año 96 que empezamos a bajar, no habíamos parado de bajar en Andalucía en las elecciones autonómicas. Entonces la subida ha sido muy grande en función de que tras las elecciones generales, que ya hubo una primera subida importante, pasar de 2 a 11 en el Estado, a pesar de la ley electoral, en Andalucía se subió más aún en función de esa coherencia histórica de los últimos años, en función de ese discurso que se extendía, en función de la movilización y en función de que la gente nos veía como otra cosa. A partir del resultado de las elecciones, pues han tomado las determinaciones que todos y todas conocemos, evidentemente. A partir de ese resultado se configura una correlación de fuerzas diferentes en Andalucía, donde por un lado el PP no arrasa como esperaban arrasar, ellos esperaban que la ola azul lo llenara todo, y aunque es verdad que tienen más votos, es el partido más votado, la cara de amargura de Javier Arena esa noche lo expresa todo. Uno hubiera pagado dinero por verlo antes, eso lo expresa todo, porque una victoria electoral numérica no siempre supone una victoria política, no siempre supone eso, y nos hemos encontrado ante la quinta derrota electoral de Javier Arena en su intento de llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía. Un PSOE que pierde las elecciones, eso sí, por menos de lo que esperaban ellos también, por menos de lo que esperaban. Y una Izquierda Unida que consigue recoger el voto útil de parar a la derecha. La gente entendió en varias provincias que para parar a la derecha había que votar a Izquierda Unida, no al PSOE. Y así en varias provincias nos jugábamos un diputado entre Izquierda Unida y el Partido Popular. Y no pasó como en otras elecciones, donde la gente se asustaba para que no pasara a la derecha, concentraba el voto en el PSOE y al final el diputado ni lo sacaba el PSOE ni lo sacaba Izquierda Unida, lo sacaba el PP. Esta vez entendió el mensaje y en 4 provincias, al votar Izquierda Unida, el PP ha perdido esos 4 diputados que hubieran sido claves para ellos y hubieran hecho que el mapa político andaluz hubiera sido de otra manera. Una esperanza en los trabajadores que vitoreaban a Izquierda Unida 4 días después, la huelga general, pero cuando digo vitoreaban, es así, literalmente, en las manifestaciones de todos sitios, donde se acercaban a saludar a los diputados electos, donde se acercaban a saludar con cariño al coordinador, donde expresaban en los piquetes cuando aparecían los dirigentes de Izquierda Unida la esperanza de que Izquierda Unida fuera de verdad la llave del gobierno y cambiaran las cosas. Eso es lo que vivimos esos días, y un ambiente, con la asamblea de base, hubo 180 reuniones de asamblea de Izquierda Unida y de agrupaciones del partido, donde se empezó a expresar la idea de que había que pringarse, de que había que mojarse. Un término que no sé de lo que tiene de marxista clásico, eso de pringarse. Es decir, hemos llevado muchas veces al absurdo nuestra forma de entender la política, pero el caso es que empezó a darse
empezó a darse eso, incluso en pueblos de muchísimo enfrentamiento con el PSOE. Desde hace muchos años la gente decía que Izquierda Unida tenía que asumir responsabilidades. Y a partir de ahí, todos fuimos con nuestra opinión individual en ese proceso, todos fuimos con nuestra opinión, algunos mantuvimos la idea, hasta la reunión del Comité Central con esta misma sala, 2 días antes del referéndum, algunos mantuvimos la idea de que no había condiciones para entrar en el gobierno. Pero como la conformación de la opinión era colectiva, se trataba de escucharnos todos, de escuchar a la asamblea, de escuchar a la gente de fuera y demás, al final el Comité Central, la postura que toma, en función de todo eso que se escuchaba, si se hubiera escuchado otra cosa en el ambiente, hubiera sido otra opinión diferente, pide que se vote sí en el referéndum, y el resultado del referéndum es espectacular también en cuanto a participación y en cuanto a apoyo, por un lado al acuerdo de gobierno y por otro lado un poquito menor a la entrada en el gobierno, porque hubo muchos sitios donde sí se dijo sí al acuerdo de gobierno, a ese documento de las 250 medidas y 28 leyes, pero al mismo tiempo se ganó la opción de que se entrara un pacto de legislatura, no un pacto de gobierno. Y entonces fue 6 o 7 puntos menor el apoyo a la entrada del gobierno, que siguió siendo de casi un 90%, un 80 y tantos % de apoyo a la entrada del gobierno. Y a partir de ahí, bueno, estamos ahora, hoy 2 de junio, a 2 meses y 7 días de las elecciones autonómicas, estamos a unos 25 días de la conformación del gobierno, que se formó el 7 de mayo con la entrada por primera vez desde 1982, desde que tenemos la autonomía, no desde que tenemos la autonomía, sino desde que se hicieron las primeras elecciones autonómicas, de consejeros de Izquierda Unida, y al segundo Consejo de Gobierno se anuncia el plan de ajuste para el ahorro de los 2.700 millones que sería el gobierno central. Y se anuncia, y lo anuncia nuestro propio vicepresidente. Es decir, una semana antes, Susana Díaz intervino para anunciar el plan de choque por el empleo, que era mentira también, pero lo anuncia, y nuestro coordinador sale, aunque no era oficial, pero cuando sale a las 8 de la mañana en Canal Sur anunciando las medidas, es nuestro coordinador que sale anunciando que hay un ajuste, y que un ajuste que se concreta en recorte de los salarios de los trabajadores públicos. Fundamentalmente los salarios de los trabajadores públicos son educación y sanidad en Andalucía. Y lo que se empieza a producir es, lo estáis viviendo todos, no me estoy inventando nada, un desgaste brutal en nuestra base social y electoral, como nunca se ha vivido. No hace falta que os cuente nada, no estoy exagerando nada. Todos hablamos con sindicalistas, todos hablamos con gente que trabaja en la sanidad, en la educación, todos hablamos con vecinos, todos hablamos con los militantes. Yo anoche estuve en la entrega de carnet en Villadero, en la provincia de Málaga, un acto masivo donde la gente, en fin, tenía la opinión que tenía en una asamblea en la que todos habían votado sí a la entrada en el gobierno. Es decir, un desgaste fortísimo, preocupante, porque, repito, que llevamos 3 semanas de pertenencia al gobierno, porque es que es lógico, porque es que para la militancia es inexplicable. Es inexplicable. Y tendremos que empezar a analizar lo que hacemos. Ya hemos tenido discusiones, hemos tenido una reunión de la Ejecutiva Andaluza del PCAR hace 2 semanas, el 25 de mayo, una reunión de la Ejecutiva Andaluza de Izquierda Unida, una reunión el viernes del Consejo Andaluz de Izquierda Unida, donde se ha expresado la preocupación y la fortísima crítica, no ya de la base, sino de la mayor parte de los dirigentes. Es decir, no estamos en una situación de división de opiniones base-dirección, sino que estamos en una división de opiniones muy mayoritaria a favor de la crítica, que lo cruza todo desde abajo hacia arriba. Lo cruza todo. ¿Por qué? Porque es que es inexplicable esto para nuestra gente, rompe la cultura de la gente, y nuestra base social y electoral, la que nos vota, no hablamos ya de la militancia, la que nos vota, es una base social y electoral tremendamente crítica. Nuestros votantes leen, se informan, debaten, desconfían. No son los votantes fijos del PSOE o los votantes fijos del PP, que aunque le ponga una cabra votan. No. Nuestros votantes leen,
discuten, desconfían, preguntan, porque si no, no votarían una fuerza política como Izquierda Unida, votarían otra cosa. Evidentemente están preocupados y expresan su opinión. Se hubo un anuncio en función de esa presión interna y externa, un anuncio por parte del vicepresidente, el camarada Diego Bardera, de no poner en práctica el acuerdo. No vamos a ver si se llegó a concretar un decreto o no un decreto, pero era una decisión oficial, porque esa decisión oficial se discutió en la reunión del Consejo Económico y Fiscal del Estado y fue aprobada. Era una decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ha habido una decisión, a juicio de la Ejecutiva del PK, acertada, que es hacer un retraso en la aplicación, anularlo y poner en marcha un nuevo proceso de negociaciones con los sindicatos, con nuestra propia base social, para ver cómo se hace, en el sentido de que nosotros no podemos aceptar, y eso lo ha dicho el propio portavoz de Izquierda Unida, el camarada José Antonio Castro, no podemos permitir de ninguna manera que el ajuste se haga con rebaja de los salarios. A partir de eso han puesto también una línea roja en la ejecutiva del PK, se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, poner una línea roja ahí, y hemos entrado un debate. El otro día en la Comisión de Movimiento Obrero que hicimos aquí del PK, incluso el debate era sobre cómo ajustamos, cómo recortamos que sea menos doloso. Y yo creo que en el momento que nosotros entramos en el debate de cómo ajustamos que duela menos, estamos aceptando la lógica de los ajustes y de los recortes. Es que nosotros no debemos aceptarlo de ninguna de las maneras. Y fijaros lo que viene, ¿eh? Fijaros lo que viene, porque dentro de unos días se tiene que votar en el Parlamento el límite de gasto de los presupuestos andaluces para el año 2013. ¿En ese límite de gasto va a haber aumento o va a haber retroceso? Eso es una prueba, ¿eh? ¿Va a haber crecimiento del gasto o no va a haber crecimiento del gasto? Es una primera prueba que tendremos que pasar. Pero es que la situación en la que estamos es que un proceso que viene de Europa, que el gobierno español se plantea pasar de un déficit del 9 al 3%. Eso supone muchas decenas de miles de millones de euros. Más los recortes que haya que hacer temporalmente, cada cierto tiempo, consecuencia del desvío del déficit cuando se haga el cálculo del déficit. Más la paralización de la inversión pública, que también formaba parte de ese proyecto de decreto. La disminución del consumo, el aumento del paro en función de esa disminución del consumo. Hubo que parar, desde aquí de Andalucía, nos enteramos por la gente nuestra que hay dentro, hubo que parar la convocatoria de las mesas paritarias que se estaban empezando a convocar por parte del PSOE para empezar a descolgarse de los convenios en función de la aplicación de la reforma laboral última. Si nos descuidamos, el miércoles pasado, por decreto, se descuelgan 40 o 50 empresas de los convenios colectivos y aplica la reforma laboral del PP, y eso pasa también con los consejeros de Izquierda Unida dentro de la Junta de Andalucía. Si nos descuidamos, y hubo que paralizar. Pero es que nos encontramos también otras cosas que están fuera de la acción diaria de gobierno, pero que están aquí, pero también nos afectan. Resulta, si no preguntan en vuestros pueblos, en vuestros barrios y demás, que a inmigrantes, a parados de larga duración y a pensionistas que tienen pensión no contributiva, le están retirando la cartilla sanitaria. En una Andalucía que se supone que no iba a aplicar eso. No iba a aplicar esa reforma sanitaria que deja fuera del sistema sanitario universal a 500.000 criaturas, a 500.000 seres humanos con brazos, con piernas, con ojos, que se ponen malos, que no estamos hablando de legalidad o legalidad como el que tiene un coche legal o ilegal, no, estamos hablando de seres humanos, que nosotros desde ninguna lógica podemos permitir y asumir eso. Y eso no se puede permitir que se aplique en Andalucía, aunque no lleguemos nosotros a la consejería, puesto que Izquierda Unida participe con consejeros en ese Consejo de Gobierno. Esa es la situación que tenemos. Esa es la situación que tenemos, y por lo tanto habrá que ir a la respuesta que tiene que ser una respuesta ideológica, tiene que ser una respuesta política y tiene que ser también una respuesta desde otra forma de gestionar. También una respuesta desde otra forma de gestionar, porque nosotros no podemos huir de la gestión.
Decía una camarada de la ejecutiva del PK que a ver si Izquierda Unida no es capaz de gobernar los momentos malos, no es capaz de gobernar nunca. Yo pienso igual. Pero es que Izquierda Unida tiene que gobernar los momentos buenos y en los momentos malos, sin olvidar nunca cuál es su programa político máximo. ¿Y cuáles son las líneas rojas que hemos puesto en la campaña, lo que hemos dicho para que la gente nos vote? En la campaña. Esas son las líneas rojas nuestras. Y fijaros, 24.000 millones casi a Bankia. 24.000 millones, eso creo que es casi el 2% del Producto Interior Bruto español. Eso es lo de Bankia. Un banco que había declarado beneficios y en función de esa declaración de beneficios había repartido dividendos a los accionistas, que después reconoció unas pérdidas que eran mentiras, que luego resultó que esas pérdidas eran 100 veces superiores a las deudas que se habían reconocido, que después dijo que necesitaba 4.000 millones de euros y que al final va por 23.600 millones de euros. Si eso está pasando ahí, sin que haya responsabilidades políticas o penales en nuestro país, ¿cómo se puede aceptar desde Andalucía, desde un gobierno con participación de Izquierda Unida, que haya un recorte que afecta a educación y a sanidad de 2.700 millones? No se puede aceptar ante ninguna lógica, y eso, si se explica así, lo entienden hasta muchos votantes de la derecha. Y hay que decirlo, señores, esto es un escándalo. ¿Cómo que hay 23.600 millones? Yo no sé de dónde lo sacarán, pero lo sacan. Para salvar un banco que no hay ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni penal, ni político, y ahí había un pacto entre PSOE y PP para que no lo haya, y resulta que ahora se nos pide 2.700 millones de ahorros, fundamentalmente en sueldos de trabajadores de la enseñanza y de la educación. Y en ese sentido, mi opinión personal es que no podemos aceptar ni la progresividad en los recortes. No, porque vamos a empezar a recortar y en función del que más gane, así recortamos. ¿Y qué pasa? Que no tenemos en cuenta que, por ejemplo, los pluses por productividad y demás se dan en la sanidad, por ejemplo, y se dan a los médicos. Empezamos a recortar los sueldos a los médicos y deterioramos en la práctica la sanidad pública. ¿Eso entendemos por progresividad? Pues tampoco. Y a partir de ahí, pues tendremos que ver cómo lo hacemos. Hay también maneras de gestionar. Hay una resolución que viene hoy, que yo apoyo totalmente, que lo veremos luego en el capítulo de resoluciones, que plantea nuestra oposición a los recortes. Ya algunas agrupaciones, algunas comités comarcales hicieron resoluciones en ese sentido, en el proceso que hemos tenido preparatorio de la conferencia, y esta resolución viene ya en plan propositivo de cara a ayudar a nuestra organización, de cara a ayudar al grupo parlamentario, de cara a ayudar a nuestros consejeros en esa idea de ir hacia un ajuste que no se salde con el recorte de salarios públicos, y creo que el plazo acaba el 11 o el 12 de junio. Nos quedan 10 días. En 10 días se tiene que concretar ese retraso, a ver en lo que queda. Se tiene que concretar. Hay estudios, se pueden, de puesta en marcha de medidas que disminuyan los gastos corrientes, de puesta en marcha de medidas que disminuyan las transferencias, de puesta en marcha de medidas que disminuyan los gastos de cargo directivo y de personal, de puesta en marcha de medidas que acaben con la administración paralela de la Junta de Andalucía, que es la que mantiene el aparato del PSOE a todos los niveles, y claro, y algunos a lo mejor pues nos van a decir, es que eso crea un problema en el Congreso del PSOE y se van a negar. Pues yo prefiero que haya un problema en el Congreso del PSOE a que haya un problema en la Asamblea de Izquierda Unida. Evidentemente. Que se traguen ellos el problema en función de que hay que empezar a actuar de otra manera. Porque nosotros al PSOE no le debemos nada. Nosotros no estamos ahí en el gobierno de la Junta porque el PSOE nos haya hecho un favor. El PSOE está con la presidencia de la Junta de Andalucía porque ha pactado con Izquierda Unida, porque ellos perdieron las elecciones, nosotros subimos el doble. Y esto hay que empezar a recordárselo, que no le debemos absolutamente nada. Y a partir de ahí pues habrá que ver cómo se enfoca esto, pero evidentemente las líneas rojas están puestas en la propia Asamblea Federal de Izquierda Unida última,
y tendremos que preparar la próxima Asamblea Federal sin que tengamos que cambiar por la vía de los hechos la naturaleza política del proyecto que defendemos. Porque no es posible de otra manera. No se trata de recuperar debates sobre si gobierno sí o gobierno no. No se trata de eso. Somos una fuerza política seria, que después de un proceso electoral hemos determinado colectivamente que entramos en el gobierno. Y claro, la solución de salir del gobierno hoy a 3 de junio sería peor que el problema. Se ha puesto mucho la imagen esa de que del gobierno, si hace falta, trabajamos como el lute del tren en marcha. Lo puso el mismo camarada Diego, pero bien, saltar ahora del tren en marcha, ahora en esta fecha, podría suponer que nos declarábamos nosotros y además con la habilidad que tenemos, incluso que nos engancháramos a una rueda y nos echáramos el tren en lo alto, ¿no? Al final pagáramos nosotros los platos de ese descalabro, porque tampoco la gente es que premie mucho la desestabilización y la falta de estabilidad en el gobierno y esas cosas. Pero tenemos que empezar un proceso en el que se nos pida que somos serios, en que somos rigurosos, en que hacemos propuestas, en que no pasamos la línea ideológica roja, en que sabemos gestionar sin tener que entrar al recorte de los salarios públicos y que luego vamos a ver cómo toreamos el toro de los presupuestos, de la negociación de los presupuestos del 2013. Vamos a ver cómo lo toreamos. Pero esta es la situación con la que entramos en el gobierno. Carlos lo dijo el otro día en el Consejo Andaluz. Porque algunos decían, bueno, es que ya sabíamos que teníamos esos recortes de 2.700 millones. Ya sabíamos y ahora no nos podemos quejar. Sí nos podemos quejar. Porque a la pregunta que se hizo en esta misma sala, de oye, ¿qué pasa con esos 2.700 millones que hay que recortar por imperativo y porque lo exige el gobierno central en función de la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria? Y se nos dijo aquí, confiar en la comisión negociadora, confiar. Esa es la respuesta que se nos dio, confiar. Bueno, porque ahora se confía en el conjunto de la organización. Que ahora se confíe en el conjunto de la organización. No queda otra. No queda otra. Tenemos una militancia de oro que es fundamentalmente a la que hay que respetar. La militancia de oro que tenemos, la que abre las sedes, la que pega los carteles y la que luego tiene que tener argumentos cuando habla con la gente y le hace preguntas que muchas veces no sabemos contestar. Había un proceso participativo de cara al referéndum que ha sido ejemplar, reconocido por todo el mundo, esas 180 asambleas, la posición del Comité Central de cara al referéndum, la participación, reconocido por todo el mundo, que incluso los que no querían ese proceso han quedado sin argumento, los que hicieron referéndum paralelo y demás, porque hicieron el ridículo, pero ahora todo el proceso participativo que hubo no le echemos un jarro de agua fría, porque no haya un proceso participativo en el conjunto de la organización de cara a ver cómo respondemos y de cara a ver lo que hacemos. Esa es la idea, camarada, y en eso se enmarca, en esa situación política se enmarca esta conferencia con la idea de que podemos tener debates muy importantes en esta organización, en este partido y en este proyecto. Debates muy importantes, debates muchas veces a cara de perro, debates muchas veces de la gestión, o debates incluso de personas, lo hemos tenido de todo tipo, tanto en el partido como en Izquierda Unida. Y los vamos a tener además muy importantes de cara a la próxima asamblea. Pero que esos debates sean políticos, ideológicos, aunque se crucen por medio simpatías y antipatías personales. Pero lo que yo tengo muy claro que la pertenencia o no pertenencia a un gobierno no puede dividir a este proyecto, no puede dividir al partido, ni puede dividir a Izquierda Unida. En ninguno de los momentos. Porque si no, antes le damos una patada